Hola, ¿cómo están? Pues ya con este tema se termina la dosificación del primer parcial. Eh, el tema que estamos por ver es modelos atómicos o modelación atómica. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que yo les comenté que el átomo era la partícula más pequeña que existe? ¿Y de dónde salió el átomo? ¿Y quién fueron los descubridores de esto, ¿no? Esto va de la mano en el tema anterior que fue lo de la materia, ¿sí? Que todo lo que está conformado, todas las cosas que están conformadas en el universo están conformados por la partícula más pequeña, que en este caso es el átomo. ¿Sale? Entonces, pues ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un poco extenso, como para yo podérselos dar en los 10 minutos que dura a veces los videos, o 12 minutos. Es un poquito extenso para que ustedes pudieran llegar a comprender bien de lo que se trata la modelación de los átomos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dar una pequeña reseña de los modelos atómicos y les voy a dejar unos links, ¿sí? Donde ustedes van a poder ya comprender un poquito más o adentrarse un poquito más en lo que es la modelación y la comprensión y de dónde salió. ¿Sale? Entonces, como les venía diciendo, recuerdan que yo les comenté cuando nos vimos en la escuela, que fue el día que nos presentamos, que empecé a hablar de los temas que íbamos a ver durante el semestre, y uno de ellos era la modelación o los modelos atómicos, que yo les pregunté que si tenían conocimiento, y varios de ustedes sí tenían el conocimiento. Entonces ya es un plus que ustedes ya tengan por ahí un chip o traigan el chip de las modelaciones atómicas o de los modelos atómicos. Recuerden que yo les dije que la historia comenzaba con los griegos. Entonces, básicamente el griego principal es Leusógino, ¿sí? Que fue el maestro de Demócrito. Básicamente ellos decían que si ustedes rompían algo, un pan, por ejemplo, si ustedes rompían un pan y lo seguían rompiendo y lo seguían rompiendo y lo seguían rompiendo y lo seguían rompiendo, entonces iba a haber un momento en que ustedes, o bueno, iba a haber un momento en que ellos ya no iban a ver, o ya no iban a poder romper aquella diminuta partícula de pan, ¿sí? Entonces, en esa época traían varias ideas, otros griegos, entre ellos Aristóteles, donde decía que el átomo no se podía dividir. Y Demócrito, perdón, decía que sí existían. Bueno, no estaban tan convencidos, pero al final Demócrito fue el que dijo que sí se podía dividir, ¿no? Entonces, por ahí todo esto comenzó desde los griegos. Recuerden que les dije que los griegos les podían manejar de cualquier tema, ya sea de biología, de química, filosofía, física, matemáticas, ¿sí? Todas las ciencias experimentales y a lo mejor las ciencias fisiológicas. Entonces, los griegos no se adentraban tanto. Entonces, ellos veían, en especial Demócrito y su maestro, que existía una partícula, ¿sí? Una partícula diminuta que no se podía ver. Entonces, ellos fueron los primeros que dedujeron que había una partícula, que era el átomo. Entonces, Aristóteles decía que todo estaba conformado por los cuatro elementos, ¿sí? Que es la tierra, el agua, el fuego y el agua. Entonces, eso decía Aristóteles, ¿no? Entonces él no creía, o él todavía no alcanzaba a percibir que existía esa partícula. En cambio, Demócrito decía que existía esa partícula pequeña que nosotros, o que ellos en esos tiempos pues no alcanzaban a ver, ¿no? Pero que sabían que existía. ¿Por qué? Porque decían que ellos podían romper algo y lo podían seguir rompiendo y rompiendo y rompiendo, y hasta que llegaba un momento en donde ya no lo veían, y para ellos ya era prácticamente imposible decir o romper o crear más partículas, dependiendo a partir de esa partícula, perdón. Entonces, todo comienza con Demócrito, que fue el que dijo que el átomo pues era prácticamente eso, ¿no? Entonces, gracias a Demócrito sabemos que existía algo, que no se podía ver, pero sabíamos que existía. Entonces pasó el tiempo
y llegó un científico que es Dalton, ¿sí? Entonces él dijo que sí, que efectivamente reafirmó la teoría de Demócrito, que existía una pequeña partícula, el cual este, pues tomó el nombre de átomo, ¿no? Entonces ya Demócrito dijo que, pues, que era una partícula sólida, redonda o esférica, ¿sí? Parecido como a una bola de billar, pero diminuta, ¿no? Muy, muy, muy diminuta. Entonces eso fue lo que dijo Dalton, ¿sí? Entonces, eso prácticamente fue la teoría o el modelo atómico de Dalton a grandes rasgos. Entonces llegó con el tiempo y tomó la teoría de Dalton, llegó Thomson. ¿Se acuerdan de Thomson? ¿Se acuerdan del pudín de pasas de Thomson que yo les comenté? Entonces básicamente él dijo que sí, que efectivamente existía una partícula que dijo en ese tiempo Dalton, ¿sí? Pero Thomson decía que existían cargas, ¿sí? Recuerden que le dieron el nombre de pudín de pasas, ¿sí? Porque pues el pudín, sí, el pudín, alegaba que era el átomo y las pasas que eran las cargas positivas o en este caso las cargas negativas, ¿sí? Entonces a eso se debe que se le llama el pudín de pasas, ¿sí? Porque llegó Dalton, dijo, ¿existe el átomo? Llegó Thomson, dije, sí, sí existe el átomo, pero también existen cargas positivas y negativas que van o que están en el átomo, ¿no? Todo esto se dio gracias pues a lo mejor puede ser que veían que existían los rayos y decían, pues entonces ¿cómo puede ser que los átomos existan? Entonces un rayo tiene cargas, entonces dedujeron que por eso tenían cargas positivas y negativas el átomo, ¿sale? Entonces, mucho tiempo después llegó el modelo atómico de Rutherford, que decía que sí, que efectivamente, ¿no? Sí existían, tomó el modelo anterior, el de, ¿cuál les comenté? Permítame, entonces les digo. El de Rutherford, el de Thomson, el del pudín de pasas de Thomson. Sí, que les digo que es el que decía que tenía la carga positiva y negativa, pero pegado al átomo. Entonces llegó Rutherford y dijo, sí, efectivamente, sí tiene cargas positivas y negativas, pero no están pegadas al átomo. ¿Sí? Vaya, no están pegadas al átomo, sino que giran, ¿sí? Giran alrededor del átomo las cargas positivas y las cargas negativas, y en el centro tiene neutrones también, ¿sale? Entonces con eso llegó Rutherford y modificó o evolucionó la teoría que tenía Thomson. Entonces llegó Rutherford y dijo, sí, efectivamente, ¿no? Si tienen, si giran alrededor del átomo, ¿sí? Pero en este caso llegó y dijo Bohr, sí, efectivamente hay cargas positivas y negativas, pero también los electrones se mueven de forma estable, ¿no? En una cierta distancia entre el núcleo y con una energía definida. También decía que los electrones están en estado estacionario y no producen luz, que son los fotones, cuando había un nivel bajo de energía, ¿sí? Y cuando había un bajo nivel de energía, producían fotones. Entonces, él fue donde también dijo que había niveles estacionarios o capas que se denominaban con las letras, ¿sí? Que es K, L, M, N y así sucesivamente, ¿sale? Entonces también Bohr tuvo postulados, ¿sí? Que llegaron a representar el modelo atómico como capas o anillos que están alrededor. Imagínense que el Sol es como el átomo, ¿sí? Entonces, más o menos que decía que había capas y anillos, entonces imagínense que todos los que están alrededor, todos los planetas que giran alrededor del Sol, más o menos, son las capas o los anillos, así como una cebolla, han partido una cebolla por la mitad, ¿sí? Y se dan cuenta que está como marcada con círculos y con círculos y con círculos. Hagan de cuenta que él fue el que dijo que así existía el átomo, ¿no? Que si lo plasmabas y así se veía. Ese fue Bohr,
¿sale? Entonces, llegamos al más importante hasta ahorita, ¿sí? Que es el modelo cuántico atómico, que él habla de los modelos o de los números cuánticos que te dice que existen en cada órbita, ¿sí? Entonces, hay, como anteriormente lo dijo Bohr, ¿sí? Entonces, el número cuántico principal es el n, ¿sí? Entonces, el secundario es el SPDF, ¿sí? También existe el magnético, que es el M, y el número cuántico spin, ¿sí? Que es más o menos como el tipo de spin, como unos electrones como que marcan los electrones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ese es el más completo, que es el número cuántico, o el modelo atómico cuántico, que es donde salen los números cuánticos, ¿sí? Entonces, chicos, espero que les haya servido un poquito este pequeño resumen, ¿sí? De lo que se tratan los modelos atómicos y lo importante que son, ¿no? Que cómo fue avanzando la historia y nosotros o los científicos fueron descubriendo la partícula más pequeña que existe en la Tierra y en la cual todos estamos conformados, ¿sale? Entonces, les dejo el video, les dejo un link o unos links de videos donde ustedes pueden, pueden ver para adentrarse un poquito ya más en el tema. Y recuerden que este es el último tema del primer parcial. Los voy a calificar. Recuerden que me lo van a tener que entregar la actividad o la tarea que les deje ahorita o después del video. Me lo van a entregar el martes a las 12 del día. Es la fecha límite para que lo entreguen. ¿Sale? Ustedes lo pueden entregar a lo mejor mañana viernes o el sábado o el domingo o el lunes o el martes. Tienen todavía hasta el mediodía, ¿sale? Porque recuerden que yo subo calificación al sistema el martes. Entonces es muy importante que ustedes me lo entreguen al martes a mediodía porque yo empiezo a subir calificaciones a la 1, ¿sí? Que es cuando me deja el sistema y se cierra. Entonces, nos estamos viendo y les dejo los links